Hola, ¿qué tal a todos? Estamos hoy en otro episodio más de Mis Síntomas Podcast. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Larisa López. Ella es médico genetista y tiene un diplomado en oncogenética. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ay, muchas gracias a ti por brindarnos este espacio para hablar. Hoy vamos a hablar sobre cáncer genético. Pues vamos a empezar con la entrevista. Eh, ¿Cómo definirías el cáncer genético y cuál es su relación con los factores hereditarios? Ok, bueno, justamente creo que es un buen momento como para ajustar algunos términos. Hay que considerar que todo el cáncer en sí es genético, todo el cáncer. ¿Por qué? Porque está dado en mis células, que son como los tabiques que forman a un edificio, nos constituyen a nosotros, y estas células tienen que crecer y dividirse de una forma correcta. Y obviamente van a estar controladas por genes que pues regulan el crecimiento y la replicación de nuestra información genética. Cuando hay una alteración en esto es cuando nos da cáncer. Entonces, per se, todo el cáncer es genético, pero no todo el cáncer es hereditario. Entonces, nos enfocamos principalmente cuando tenemos antecedentes familiares, cuando tenemos una edad joven, cuando tenemos tumores muy específicos que nos hacen pensar, bueno, esto no es lo esperado para la edad, para la población. Ahí ya empezamos a considerar un cáncer hereditario. Muchas gracias. Veo muy importante que nos aclares porque creo que todas las dudas que tenemos es respecto a que todos pensamos que ya por genética es hereditario y pues no Sí, tenemos justo esa información. claro. ¿Y cuál es la importancia justo de la historia familiar en la evaluación del riesgo del cáncer genético? Ok, aquí es lo más importante. Nosotros en genética nos gusta decir que nuestro paciente no solo es un individuo, sino es toda la familia, porque lo que encontremos va a tener implicaciones para todos, ¿no? Y en la familia, pues nos importa mucho tener mínimo 3 generaciones cuando hacemos la historia clínica para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Qué tipos de tumores hay en la familia, si tenemos cáncer de mama, cáncer de ovario, y muchas veces pensamos que tiene que ser el mismo tipo de cáncer, ¿no? Para ser hereditario. Pero no, o sea, tenemos síndromes que se pueden caracterizar por cáncer de colon, endometrio, gastrointestinales, urinarios o mama, ovario, y uno que nunca se relacionó con mama, ovario es páncreas y próstata, que ya cuando vemos como la imagen completa, tal vez tenemos solo un individuo joven, pero todos esos cancercitos nos llaman ya la atención. Ok. ¿Y podrías explicar brevemente cómo funcionan las pruebas genéticas para detectar predisposición al cáncer y qué información proporcionan? Ok, en las pruebas genéticas justamente nos gustaría enfocarnos a un tipo de síndrome hereditario, son como les llamamos nosotros, que está justamente en mama ovario, tenemos Lynch, tenemos Difraumeni, von Hippel-Lindau, o sea, hay varios muy específicos y esos los vamos determinando con la historia familiar. Lo ideal sería estudiar el gen que estamos considerando en esta familia, pero realmente en México son estudios que todavía no están tan accesibles y a veces es más fácil estudiar un grupo de genes que se asocian a cáncer que solamente un gen. Ahora, también algo que pensar es que, por ejemplo, mama ovario puede ser causada por muchos genes y de estos genes tienen implicaciones diferentes. Hay genes de alto riesgo, genes de intermedio y genes de bajo riesgo. Entonces, también ahí pues tenemos que ampliarnos y estudiar un poco más de genes. Los resultados que nos pueden dar estos estudios, que realmente lo que van a hacer es leer receta por receta y buscar para ver si no tenemos un error ortográfico, que es lo más común si no omitimos una letra, si no duplicamos una letra o borramos páginas completas. Todo esto lo pueden detectar los estudios genéticos que hacemos hoy en día. Y una vez que tenemos los resultados, tienen implicaciones importantes porque algunos genes, te digo, son de alto riesgo, entonces podemos hacer medidas de reducción de riesgo, ¿no? Como puede ser una mastectomía, una oforectomía,
que todo esto es decisión del paciente, pero está mejor tener toda la información, ¿no? Y en otros no podemos realmente indicar como lo mejor sería hacerte una mastectomía, porque el riesgo es menor de que te dé. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el cáncer genético Ajá. y el cáncer esporádico? Ok, justamente nosotros siempre dividimos los tipos de cáncer en tres, o sea, las familias que atendemos. Tenemos el cáncer esporádico, que es el que te comento que siempre va a ser genético y es el que le da a toda la población. Hay un libro muy bonito de medicina que menciona que la única forma de evitar el cáncer es no nacer. Entonces, por el simple hecho de estar creciendo, de estar replicando nuestras células, estamos en riesgo de tener cáncer. Pero este cáncer por lo general se va a dar en etapas más tardías de la vida, ¿no? O en ocasiones los pediátricos sí llegan a ser cáncer esporádico, pero principalmente son tumores que ya tenemos bien la edad en la que se presentan, ¿no? Cáncer de mama después de los 50 años, cáncer de colon después de los 60, cáncer de próstata después de los 70, y es para los que ya tenemos como tamizajes para la población general. Eh, entonces, por ejemplo, para mama tenemos la mastografía, ¿no? A partir de los 45, toda mujer se la debería de hacer. Para próstata tenemos el antígeno prostático específico. Para colon, después de los 60, todos deberíamos de realizarnos una colonoscopía. O mínimo buscar para ver si no hay sangre oculta en heces, que a veces un tumor se puede esconder nada más con sangre muy ligera que no se note en las heces. Ese sería como el primero, que es el cáncer esporádico, y realmente no habría un riesgo de que suceda en otro familiar. Aquí hay que considerar también que entran en juego tanto factores genéticos como factores ambientales. Y dentro del ambiente, pues en nuestra familia vamos a compartir lo genético y probablemente el ambiente también. Entonces, sí es probable que pueda volver a suceder, pero no es como tal hereditario, no se está pasando de generación en generación. Luego tenemos el cáncer hereditario como tal, que es cuando entonces identificamos cáncer de mama antes de los 50 años, familiares con cáncer de ovario, familiares con cáncer de páncreas, y lo juntamos en esto parece un síndrome mama-ovario. Entonces, ahí pues empezamos nuestro abordaje. Hay otro tipo de cáncer que es el que no nos gusta, que es el cáncer familiar. Y ya desde el nombre estamos viendo que es complicado, ¿no? El familiar tiene cierta parte hereditaria, pero todavía no encontramos los genes que lo causan. Entonces, digamos, estoy viendo leucemias, estoy viendo tumores que por lo general no van juntos y sí hay una historia de cáncer en esa familia, pero todavía no me prende una banderita para un síndrome en específico. Entonces, es probable que estos tipos de cáncer como familiar, más adelante sí logremos encontrar un gen y poder explicar por qué van juntos, pero al momento se quedan como cáncer familiar nada más, no como hereditario. El riesgo va a estar aumentado, pero no tanto como un cáncer hereditario. Ok, y por ejemplo, más o menos, ¿qué parentescos debes de tener con las personas? O sea, ¿hasta qué nivel de parentesco para que puedas considerar un cáncer familiar? Ok, realmente siempre nos enfocamos en familiares de primer grado. Primer grado son mamá, hermanos e hijos. Bueno, papás, perdón, papás, hermanos e hijos son nuestros familiares de primer grado y de ahí tenemos los familiares de segundo grado, que son con los que ya compartimos un poquito menos de información genética, como abuelos, tíos, primos, ¿no? Estos familiares adicionales también nos interesan, pero más allá, digamos, tercer grado, al menos que estemos viendo una genealogía en la que una genealogía es justamente una historia familiar genética, en la que ya estemos viendo muchos familiares y que esto viene desde ancestros muy atrás, pues sí estaríamos considerando más generaciones. Pero lo estandarizado es enfocarnos en 3 generaciones que abarca familiares de primer grado y de segundo grado. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos más comunes asociados a la predisposición genética? Ok, justamente mama ovario creo que es el que muchas personas tienen en mente, sobre todo por Angelina Jolie, ¿no? Se volvió como muy popular y porque tenemos las mayores medidas de reducción de riesgo, pero nos quedamos pensando que es solamente o mama o ovario y entonces pensamos que solamente le puede dar a las mujeres.
pero ya se ha visto que también se asocia con cáncer de páncreas, con cáncer de próstata, incluso en algunos casos con melanoma. Entonces, esos siempre van juntos y siempre como que los consideramos. Algo muy importante es que solamente por tener un familiar con cáncer de ovario de primer grado, necesitamos estudiarnos nosotros, de ovario y de páncreas. Otros que van juntos suele ser cáncer de colon acompañado de los genitourinarios, que pueden ser de riñón, de vejiga, de vías urinarias, con otros como gástrico, del intestino delgado, endometrio. Entonces, ese es un grupo que se conoce como síndrome de Lynch. Tenemos Lifraumeni, que es uno de los más fuertes, que nos pueden dar tumores en múltiples lugares, leucemias, osteosarcomas, también cáncer de mama, pero la edad va a ser tal vez un poco más joven. Y tenemos von Hippel-Lindau, que ese ya se asocia con una gran variedad de tumores también. Ok, entonces digamos que entre más joven eres, es más probable que sea cáncer genético. Exactamente. Entre más joven tengamos la presentación de los síntomas, es más importante estudiar. No siempre vamos a encontrar la causa hereditaria que lo está provocando, pero sí podemos pues considerarlo como la primer bandera roja. La segunda sería tener más familiares afectados por cáncer y obviamente si esos familiares son afectados a edad joven, prende más alarmas. Y si son del mismo tipo de cáncer que yo, también debería de prenderme más alarmas. Ok, ¿y qué implica un proceso de asesoramiento genético para alguien con antecedentes familiares de cáncer? Ok, lo primero, pues eso, tratar de diferenciar si estamos hablando de un cáncer esporádico, familiar o hereditario. Una vez que tenemos como la imagen clara, pues tomamos la decisión de necesitamos estudiar este gen. Pero algo muy importante es que para nosotros estudiar, deseamos siempre estudiar a la persona que tiene el cáncer. Es decir, si yo hoy llegara a la consulta por antecedentes de cáncer y quien tuvo cáncer es mi mamá, pero yo todavía no tengo cáncer, es probable que no lo vaya a tener o sí lo vaya a tener. Entonces, idealmente se debería de estudiar a mi mamá para de ahí estudiar a sus hermanos, a mí, bueno, a todos sus hijos, a mis primos y si todavía están los abuelitos, pues a los abuelitos, ¿sí? Si yo me estudio solamente a mí, puede que no encuentre nada y lo tache como no es un cáncer hereditario, pero sí era, solamente no estudia el resto. Uh-huh. Ok, digamos que no se ha desarrollado aún y por eso todavía no sale la información. Exactamente. Ah, y perdóname, aquí algo muy importante, también tenemos que considerar la muerte de de los familiares. ¿Y a qué voy con esto? Tal vez en mi familia sí es un cáncer hereditario, pero mi abuelita falleció en un accidente a los 30 y entonces no hubo oportunidad de que desarrollara cáncer. Y mi mamá tampoco, ¿no? O sea, cuando tenemos como familiares que fallecen antes de la edad en la que podrían presentar el cáncer, nos oculta todas estas sospechas de cáncer hereditario. Ok. ¿Y cómo se maneja el riesgo de cáncer en pacientes que han sido identificados como portadores de mutaciones genéticas asociadas? Ok, ahí cada gen que se identifica tiene un riesgo, ¿no? Un riesgo del 89, del 94% para desarrollar cáncer, o algunos un poquito más bajitos. Entonces, se individualiza ya cada caso y aparte en la receta que yo tengo, puedo tener un sinfín de errores ortográficos. Entonces, tal vez el error ortográfico que yo tengo se presenta más tarde que el error ortográfico que tiene una persona que vi ayer. Ajá. Entonces, cada paciente hay que individualizarlo. Ya tenemos ciertos programas que nos permiten, con esta mutación, con este gen, lo que tenemos que hacer es estudiar a esta persona cada cierto tiempo con mastografía, con un ultrasonido, todo lo que tenemos que hacer, pero sí es muy individualizado. Ok, por ejemplo, en el caso de que todavía no desarrolles cáncer, pero algún familiar tuyo, ya es como nada más hacerte los estudios Sí, si tienes la normales, ¿no? mutación, hacerte el tamizaje constante, que ese sí lo controlamos un poquito más, ¿no? Tal vez la mastografía no la vamos a esperar hasta los 45, sino la empezamos tal vez unos 10 años antes que el cáncer previo, que el primer cáncer identificado en la familia. Y así nos vamos como ajustando y tiene que estarse repitiendo constantemente para que en algún momento no nos sorprenda. Por ejemplo,
En cáncer de colon asociado a pólipos, tenemos que hacer una colonoscopía anual, porque en un año se ha visto que un pólipo es como una bolita que se acumula en el intestino, se puede transformar a cáncer en menos de un año. Entonces, si no lo hacemos cada añito, se nos pueden esconder esos pacientes. Y también en caso de que fuera, no sé, una mujer que ya tiene vida fértil satisfecha, podemos ofrecer las medidas de reducción de riesgo en lugar de los tamizajes, ¿no? Podemos ofrecer una mastectomía bilateral con una reconstrucción, obviamente. Podemos considerar una oforectomía, obviamente va a requerir pues tratamientos hormonales, pero reducimos ese riesgo, ¿no? Si ya no tengo mamas, es menos probable que pueda tener el cáncer de mama. Ok, y por ejemplo, ¿cómo se abordan las implicaciones emocionales y de toma de decisiones dentro de una familia que ya está, por ejemplo, en un cáncer familiar, que ya les dijeron que sí es ese tipo de cáncer? Claro, es un aspecto bastante importante, yo creo, porque muchas veces manejan sentimientos de culpa, también pues puede llevar a depresión, ¿no? Saber que todo lo de nuestro ambiente ahora lo tenemos que controlar al 100%, porque yo debo de llevar la vida más sana para tratar de evitar ese cáncer. Normalmente nos apoyamos de psicólogos que son especialistas en tratar este tipo de cáncer y algo muy importante es que antes de nosotros hacer un estudio, pues brindamos todas las implicaciones, ¿no? Y entender que con los resultados yo debo de tomar decisiones. Y estas decisiones son tanto para mí, o sea, si me quiero hacer cirugías de reducción, para si quiero tener hijos o quiero no pasarles este gen y si ya se los pasé, cómo manejar como toda esta información, ¿no? No sentir culpa porque realmente ninguno de nosotros controla qué tipos de genes le pasa a sus hijos. Entonces, pues es una serie de eventos desafortunados, pero que realmente podemos controlar con un seguimiento genético y psicológico muy a la par. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el papel de la prevención y la detección temprana en individuos con predisposición genética de cáncer? Sí, aquí normalmente hablamos de que se diagnostican antes de tiempo, pero realmente encontramos tumores en un grado menor. Normalmente el cáncer, algo que tiene también como muy acompañado es que siempre se presenta ya en etapas muy tardías. Y entonces todo el mundo que conoce a alguien que falleció por cáncer lo recuerda muy fuerte, ¿no? Porque justamente recuerdas los últimos días, las enfermedades como más trágicas. Y aquí logramos identificar los tumores cuando están todavía pequeños, contenidos, y entonces tal vez con cirugía se resuelve sin necesidad de quimios. También algunos genes tienen tratamientos específicos, sobre todo para cáncer de mama, como BRCA1 y BRCA2. Existen inhibidores de PAR, que es una enzima, y justamente estos ayudan a controlar más fácil el cáncer de mama y de ovario. Ok, perfecto. Y por ejemplo, si alguna persona de mi familia ya tuvo cáncer de ovario, ¿en qué tiempo se podría volver a presentar en caso de que sea un cáncer familiar o hereditario? Pues realmente si, o sea, si es hereditario, cualquiera estaría en riesgo. Por eso es que el cáncer de ovario sí se recomienda como toda mujer que tenga antecedentes de un familiar con cáncer de ovario de primer grado debe de estudiarse para saber que no es genético. Porque el cáncer de ovario es uno de los más difíciles de tamizar porque solamente tenemos un marcador en sangre y el ovario solamente da síntomas cuando ya tiene un tumor bastante grande. Entonces, vamos a sentir hinchazón, como malestar estomacal o podemos incluso palpar la bolita, pero esto ya es un cáncer un poco más avanzado. Entonces, por eso es que se toma como la medida de tamizar a todas las mujeres genéticas de forma genética antes de o solamente con el familiar afectado con cáncer, ¿ok? Ok. Por ejemplo, igual en el caso del cáncer cervicouterino, también tengo entendido que pues está la vacuna del papiloma, ¿no? Que es como para prevenirlo. Y hay cierta edad en la que ya no te la ponen cuando Ujú. eres niña. Y ya con estos antecedentes puedes llegar y decir, tengo el antecedente y ya se pone, en el caso sobre todo del seguro social, que sí van como por rangos de edad.
Sí, realmente el cáncer cervicouterino hasta ahorita no lo hemos encontrado como asociado a algo genético, pero sí está muy, muy asociado a la parte de la infección por el virus del papiloma humano. Ahí desgraciadamente sí entra como la parte de la burocracia, porque a nivel privado cualquiera se puede poner la vacuna contra el papiloma humano a cualquier edad, porque es lo recomendado, pero obviamente las instituciones públicas pues van a regular cómo se aplica esta vacuna porque es un gasto, ¿no? Pero en cualquier otro medio nosotros podríamos ponernos nuestra vacuna sin ningún problema a la edad que fuera. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los últimos avances en investigación y tratamiento específicamente relacionados con el cáncer genético? Ok, pues justamente es como la parte en la que más está avanzando. El cáncer es un problema a nivel mundial, ¿no? Afecta a millones de personas al año, reduce la expectativa de vida, reduce los años laborales funcionales y por lo tanto es como donde más investigación se está dando y más porque sabemos que todo es genético, entonces hay como mucha área de investigación y actualmente pues tenemos, te digo, tratamientos ya específicos para mutaciones específicas, que eso es algo increíble. Tenemos muchos inhibidores que van directamente a atacar el gen que está incorrecto, aunque no sea hereditario, porque como te decía, todo el cáncer es genético, entonces siempre vamos a poder encontrar la forma de atacar ese gen que está incorrecto. También tenemos estudios hoy en día que en lugar de estarte, cuando tú tienes un cáncer, lo ideal es que te estén siguiendo, ¿no? Aun cuando ya tengas remisión del cáncer, porque puede regresar. Y eso normalmente implica mucho miedo, ¿no? Hacerte tal vez otra tomografía, otra resonancia, otro PET. Y actualmente tenemos pruebas genéticas que se toman en sangre y pueden medir si el cáncer ha regresado sin necesidad de hacerte estudios, porque también muchas veces esos tumores se llegaban a esconder y entonces ya se presentaban con un cáncer más grave. Claro, sí, sobre todo, por ejemplo, sí, justo cuando ya tienes este diagnóstico de que ya tienes cáncer y lo superas, sí existe el miedo de que pues regrese, porque al final de cuentas sabemos que Ujú, al ser genético puede volver a desarrollarse. sí. ¿Cómo se aborda la accesibilidad a las pruebas genéticas y al asesoramiento genético, especialmente en comunidades con recursos limitados? Sí, creo que ese es como nuestro principal problema. Yo creo que por parte de todos los genetistas, a nosotros nos encantaría poder estar al acceso de todos los pacientes. eh, y aquí hay algo muy importante. Un estudio o varios estudios han demostrado que muchas veces los pacientes no llegan a nosotros, pero porque el resto de personal que los atiende asume que son servicios muy caros y por lo tanto no nos los mandan, cuando muchas veces los pacientes, con tal de saber si es o no hereditario, llegan a hacer ciertos esfuerzos, ¿no? También la idea de que son demasiado caros. Yo no voy a mentir, son caros, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros, pues, si nos dicen hay que desembolsar 8,000 pesos, pues sí decimos como, a ver, espérame, ¿por qué? ¿No? Pero no son algo catastrófico que sea como 100,000 pesos o un enganche de un carro, ¿no? Que muchas veces ahorramos para un enganche de un carro, entonces podríamos ahorrar también como para estas pruebas genéticas. Y obviamente en ciertos sectores esto va a ser imposible. Y por eso es que sería ideal que nuestro gobierno o nuestras pues, políticas públicas nos ayudaran a poder hacer estos estudios, como se hace en otros lugares, ¿no? En Inglaterra, varios países de Europa, Canadá, tienen los estudios gratuitos para sus pacientes en la parte genética. ¿Por qué? Porque obviamente vas a reducir también tus gastos a futuro. ¿No? Si tú previenes en lugar de solamente tratar, porque vas a prevenir en una familia completa en lugar de un solo individuo. Entonces, si lo viéramos como de esa forma, sí es un gasto inicial fuerte, pero realmente estaríamos reduciendo a la larga. Claro, sí, o sea, a lo mejor no vas a salvar a uno, por así decirlo, pero a Ujú. los demás sí, y ya Sí, ahí reduciría. sí, claro. ¿Cuáles son los aspectos éticos y de confidencialidad que se deben considerar al realizar pruebas genéticas para el cáncer? Ok, aquí dentro de los éticos, yo creo que el principal dilema o problema, no sé cómo lo pondríamos,
realmente nosotros no podemos estudiar a niños para un cáncer hereditario que se va a presentar en la adultez. Es decir, yo no podría estudiar a mi hija de 8 años para ver si tiene BRCA1 y BRCA2. ¿Por qué? Porque son tumores que se van a presentar en la vida adulta de ella, si acaso. Entonces, ahí donde quedan como los derechos del niño para saber si quiere, o más bien, si quiere saber esto y todo lo que va a implicar, ¿no? Yo creo que sería muy difícil llevarle una vida normal a un niño cuando tú sabes que todo su ambiente también está favoreciendo el riesgo de tener cáncer. Entonces, ahí estaríamos modificando la vida de un niño de forma injusta. Pero también pues existe como esta parte por parte de los papás como pues yo quiero saber, o sea, yo quiero darle la mejor oportunidad. Entonces, ese sí es un conflicto y solamente estudiamos aquellos cánceres que se pueden presentar en la infancia, como puede ser el síndrome de Lynch. Hay niños que a los 5 años ya pueden tener pólipos gastrointestinales y entonces están en riesgo para un cáncer de colon. Ahí obviamente sí está indicado, pero en otros no. La confidencialidad también en todos los estudios que hacemos, pues el paciente acepta a quién se le puede decir o comunicar el resultado, porque muchas veces pues también hay familias, sobre todo en México, que no quieren que el resto de su familia se enteren que esto pues es hereditario, ¿no? Porque hay un estigma como de, pues sí, algo ahí bastante extraño, ¿no? Lo que Entonces, hablábamos hace rato justamente de la culpa, ¿no? Que exacto. Y entonces, pues, aunque nosotros sepamos que los demás están en riesgo, no lo podemos hacer y pues nada más se intenta pues platicar con el paciente, porque manejar la parte psicológica justamente y tratar de ayudarnos a que sí nos deje estudiar al resto de la familia. Si el paciente no quiere, se respeta completamente la confidencialidad y nadie más se entera de la mutación que tiene. y por ejemplo, en caso de que el paciente no quiera, ahí ya frena un poquito el diagnóstico o cómo Eh, le... Si el paciente no se quiere estudiar, pues sí nos frena mucho el diagnóstico, pero si el paciente no quiere decirle al resto de sus familiares, nosotros a él lo seguimos atendiendo de forma normal. O sea, eso no va a afectar como su manejo, seguimiento, tratamiento, pero pues sí tendríamos un poquito de reserva, ¿no? O sea, estar indagando más en los familiares, tratar de convencer como, ¿por qué no les sugiere que se hagan esto? O sea, sin decirles que usted porta esta enfermedad, pues tal vez convencerlos de que se hagan un tamizaje de colon, un tamizaje de mama, ¿no? Solamente por el riesgo como que cualquiera de nosotros porta. Sí, claro. Y justamente va mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo se puede mejorar la educación y concientización sobre el cáncer genético, tanto entre los profesionales de la salud como en la población en general? Sí, yo creo que entre profesionales de salud ahorita afortunadamente vamos en un muy, muy buen camino en el que mucha gente ya intenta reconocer, oye, esto parece ser genético, ¿no? Y esto lo digo principalmente en todas las áreas genéticas. Afortunadamente, onco es como de las mejores en esta parte de, lo voy a referir a genética. Pero algo sí muy importante es que muchas veces se dan cuenta en los síndromes más obvios, ¿no? Como mama ovario, y los que quedan un poquito escondidos, que llaman la atención, esos sí no llegan a genética. Aquí obviamente es parte de nosotros abriendo foros, pláticas en congresos, con los mismos laboratorios muchas veces nos ayudan a informar a más personal. Y en cuanto a los pacientes, yo creo que pues es nuestra responsabilidad también enterarnos como de nuestra salud, ¿no? Hoy en día tenemos muchas cosas a nuestro acceso para investigar. Entonces, si buscamos como nuestros síntomas, siempre Google bromeamos, ¿no? Que dice que es cáncer. Pero nosotros podemos buscar y pensar, tal vez, ¿sabes qué? O sea, si me duele el estómago, voy con el gastro. Si tengo antecedentes, también debería de ser como el pensamiento de voy con un genetista y que esta persona me explique si es o no es genético, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos como en la espera de el oncólogo nos lo va a mandar, el de medicina interna nos lo va a mandar y muchas veces no sucede así. Entiendo que no sería el trabajo del paciente estar buscando con qué médico ir, pero creo que hoy en día también ya no nos podemos quedar como en la espera de que
o sea, poner nuestra fe 100% en una persona, siempre pues tenemos también nosotros que estar informados de qué es lo mejor, ¿no? También contábamos muchas veces de los casos como de miedo, la gente que acude con médicos estéticos que resulta que no son médicos, ni siquiera médicos, ¿no? Todo eso también es desinformación que nos toca a nosotros informarle al paciente. ¿Cómo puedes saber que tu médico es confiable, que está actualizado? Y que es confiable, pues buscar su cédula, ¿no? Sería lo más importante, saber que realmente es médico, que es lo que te está diciendo, que es actualizado, pues que tenga cursos, que dé pláticas, que esté presente y no solamente tal vez en redes sociales. Sí, claro, porque también creo que hoy en día no tenemos justo la información adecuada. En nuestro caso, por ejemplo, son enfermedades en las que a veces requieres de varios especialistas y no sabes a qué especialista en específico acudir. Entonces, creo que sí es importante que como pacientes nos empapemos de nuestra enfermedad y busquemos más información, sobre todo Ujú. pues para saber y justo prevenir a lo mejor no en nuestra generación ya no se pudo, a lo mejor nosotros ya estamos enfermos, Ujú. pero sí prevenir a las nuevas. Claro, sí, totalmente. Pues esto sería todo. Muchas gracias por toda esta información. La verdad es que es muy valiosa. Creo que nos va a servir mucho para que la gente se informe y como hacerles una invitación a que busquen apoyo en los genetistas también. A lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que existe y que está pasando por esto y pues ya ahorita escuchando esto tal vez en TikTok, en YouTube o en lo que sea, pueden pues tener otra opción. Ujú, claro, esa es la idea. Y también empaparnos del tipo de cáncer que hay en nuestra familia. Hay como un sobrediagnóstico y un subdiagnóstico, sobre todo cuando son tumores del sexo opuesto, ¿no? Y principalmente pasa en hombres, como esta incomodidad de hablar de los tipos de tumores relacionados a mujeres. Muchas veces nos dicen, tuvo cáncer en la matriz. Y el cáncer en la matriz, pues pueden ser ovarios, útero, cervix, cervicouterino. Entonces, como que nos cambia muchísimo el panorama cuál de todos esos es. Sí, claro. Sí, también estar, pues llamar como a las cosas por su nombre para que Sí, puedas ser específico y también, facilitarle sobre todo el trabajo a ustedes, ¿no? sí, claro. Pues muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Nosotros vamos a dejar las redes sociales de la doctora, las vamos a poner aquí arriba para que si necesitan alguna información o algo la puedan contactar. También se pueden contactar con nosotros y nosotros también nos pondríamos en contacto con ella. Perfecto, les agradezco mucho el espacio y pues nosotros encantados siempre de difundir información genética. Muchas gracias. Agradecemos mucho su tiempo y que nos haya resuelto todas las dudas. Gracias. Recuerden, su bienestar es nuestra prioridad. No olviden darle like y suscríbanse.